Ya es bien sabido que la historia oficial no es tan verdadera, que la historia es escrita por aquellos en el poder o por los vencedores, y es el caso de la historia de la misma raza humana que ha sido censurada, olvidada e ignorada. Esto es Sabiduría Prohibida. Los antiguos católicos tenían conocimiento de un personaje muy importante dentro de su religión, Enoc, quien fue el séptimo patriarca en el libro del Génesis, bisabuelo de Noé, y del cual existen una serie de libros que cuentan todas sus anécdotas. Sin embargo, Enoc solo es mencionado unas cuantas veces en la Biblia y fue olvidado en la historia. En 1946, se descubrieron los rollos de Qumran, pergaminos con textos religiosos que cuentan una historia de la humanidad diferente a la establecida. Al examinarlos, los historiadores se dieron cuenta que eran textos no canónicos y apócrifos según la religión cristiana, pero de los cuales ya existían menciones y rastros en diferentes textos de diferentes culturas y religiones, incluyendo la católica. Buscando en la historia, resulta que existen 3 libros de Enoc. El primer libro es el que fue encontrado en 1946, es un compendio de diferentes textos que han sido juntados y clasificados en 5 secciones y 2 apéndices. Junto con él, también fue encontrado el libro de los gigantes. El segundo libro se escribió probablemente en el primer siglo después de Cristo y está escrito en lenguaje eslavo. El tercer libro está escrito en hebreo y es preservado en el judaísmo rabínico. Este video trata sobre el primer libro de Enoc encontrado en 1946. Está constituido por 5 libros. El libro de los vigilantes. El libro de parábolas. El libro astronómico. Las visiones de los sueños. Las epístolas de Enoc. Estos textos datan del IV al III siglo antes de Cristo. Por otro lado, existen unos textos más completos custodiados por la Iglesia Ortodoxa Etíope, que datan del siglo XV, escritos en lengua semítica, una lengua antigua afroasiática, prima del hebreo, árabe y amárico, y que actualmente es una de las principales lenguas en Etiopía. Esto indica que el libro de Enoc ha tenido diferentes traducciones en diferentes lugares y tiempos. Probablemente el libro original fue escrito en arameo antes de ser traducido al griego y finalmente traducido al etíope. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4. El libro de Enoc detalla más sobre lo que pasaba en la tierra en ese tiempo. Unos seres llamados Bene Elohim, traducido literalmente como hijos de Dios, fueron mandados a la tierra con la misión de vigilar a los humanos, sin intervenir en su proceso de aprendizaje y evolución. Por eso se les llamaba también los vigilantes. Enoc, en el libro de los vigilantes, menciona quiénes eran estos personajes. A los Elohim no los describe como seres angelicales, bondadosos y etéreos como nos han hecho creer, sino una sociedad de seres físicos, liderados por su jefe Sem-Yasa. Algunos de ellos desobedecieron las reglas y comenzaron a aparearse con mujeres humanas, además de que enseñaron a los humanos conocimientos secretos y prohibidos para la raza humana que aún no estaba lista para recibirlos, pues debían aprenderlos por sí solos, como lo son la metalurgia, cosmética, joyería, hechizos y encantos, astrología, constelaciones, conocimiento de las nubes, señales de la tierra, del sol, el curso de la luna. Además de que los Elohim comenzaron a hacer experimentos con mezclas de ADN entre hombres y animales. Los Elohim que se interrelacionaron con humanos son los llamados ángeles caídos, caídos en conciencia. De la cruza entre humanos y Elohim nacieron los Nefilim, gigantes salvajes que pusieron en peligro y saquearon a la humanidad, devoradores de hombres.
caos reinaba en la tierra, los vigilantes y Nefilim continuaban devastándola, contaminando a los humanos con conocimientos para los que no estaban listos. La historia culmina con la humanidad rogando a Dios por ayuda y en respuesta, Dios manda a sus 4 arcángeles, Miguel, Rafael, Sariel y Uriel, para poner orden. A uno lo manda a advertir a Noé sobre el diluvio, a otro lo manda a aprisionar a Azazel, a Gabriel le da la orden de destruir a los Nefilim, y a Miguel lo manda a aprisionar al líder de los vigilantes en Yaza. Los descritos como dioses fueron encadenados en una prisión subterránea en lo profundo de la tierra. Dios manda a Enoc como emisario para advertir a los vigilantes que serán destruidos. En el libro de los gigantes, se relata que ellos sabían que serían destruidos y piden a Enoc que interceda ante Dios por ellos, con lo que Enoc se vuelve el intermediario entre los vigilantes encarcelados y los dioses, realizando así diferentes viajes entre el cielo y la tierra. Los dioses resetearon la porquería en que se había convertido la tierra y mandaron la inundación que destruiría a los Nefilim. Algunos huyeron, otros fueron encerrados en el inframundo, y un pequeño grupo de humanos fue salvado. Previo a ello, Enoc sería llevado al cielo en un carro de fuego. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Aunque hay unas pocas menciones en la Biblia sobre los Nefilim, no hay más sobre quiénes son ellos, no hay una historia sobre estos hijos de Dios. Lo extraño es que para los antiguos cristianos y judíos, el libro de Enoc fue popular e incluso está preservado por otros grupos cristianos, con los judíos etíopes, la Iglesia Ortodoxa Etíope y otras religiones ocultas alrededor del mundo. Por si fuera poco, hay otras culturas y religiones cuyas escrituras sagradas mencionan casi la misma historia. Los nombres mencionados en el libro de los gigantes se mencionan en el Talmud. Los sumerios tienen casi la misma historia pero no les llaman Elohim, les llaman Anunnaki, cuya traducción literalmente significa aquellos que vinieron de los cielos. Y aquí conectamos con otros temas de extraterrestres y ovnis, pues se dice que los Anunnaki son una civilización extraterrestre en búsqueda de nuevos planetas, lo cual es un tema muy extenso que te invito a indagar. Por otro lado, tradicionalmente, el libro bíblico de Daniel es el que habla del Apocalipsis, además de hablar del Hijo del Hombre, del Mesías, y se nos ha enseñado que esto se refería a Jesucristo, pero el libro de Enoc es más antiguo y ya hablaba de estos temas, además de que aclara que el Hijo del Hombre, el comisionado para ser la luz de las naciones, es el mismo Enoc, y no Jesucristo. Enoc tiene una importante participación en diferentes culturas antiguas. Según las tradiciones árabes más antiguas, la Gran Pirámide de Giza fue hecha con el fin de salvaguardar los conocimientos y riquezas de la humanidad de un gran diluvio. Si bien las pirámides no pueden flotar como el Arca de Noé, no pueden ser destruidas por el agua, por lo que en ellas se guardaron talismanes, riquezas, y sobre ellas se escribieron y tallaron, en todos los lugares posibles, todas las ciencias y conocimientos de la humanidad. Según algunos historiadores, se encontró un pasaje sobre las pirámides, un pasaje que ahora ha desaparecido, que decía: Yo, Saurid el rey, construí estas pirámides y las terminé en 61 años. Y resulta ser que Saurid, el constructor, es nada más y nada menos que Enoc, diferentes nombres por diferentes pueblos. Saurid, Idris, Enoc, Hermes Trismegisto, después conocido como Tot, de cuya sabiduría está basada el libro de El Kibalión, todos son el mismo personaje, e incluso hay quienes afirman que es un ser más evolucionado con el nombre de Metatron o Mercurio que reencarna de vez en cuando en la Tierra con un nombre diferente. Tal vez por esto fue censurado y excluido de la Biblia, pues en el siglo IV era necesaria una figura central para establecer un estándar de religión, y el más popular y más conveniente en ese momento para ser la figura central era Jesucristo.
En el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se estableció el estándar de religión que se necesitaba para controlar y para mantener la agenda secreta de los que estaban en el poder de un imperio romano tan grande, vasto y diferente, sobre todo en creencias religiosas. Así que se establecieron los libros y textos que formarían oficialmente parte de la Biblia. Todos los textos que iban en contra de la agenda secreta se tacharon como herejes, apócrifos, y fueron excluidos y censurados, entre ellos los libros de Enoc. Sin embargo, solo era cuestión de tiempo para que estos libros salieran a la luz, pues la evidencia de la existencia de estos textos es suficiente en otros textos. Incluso también era cuestión de tiempo para que la humanidad redescubriera que los gigantes existieron. Hay evidencia arqueológica no solo de la gran inundación, sino de esqueletos de gigantes que han sido encontrados alrededor del mundo en los últimos 130 años. En 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos obligó al Instituto Smithsonian a liberar documentos clasificados de la década de 1900 que demuestran que la organización participó en un encubrimiento histórico de evidencia que mostraban decenas de miles de restos de gigantes humanos que habían sido descubiertos en todo Estados Unidos, y recibieron la orden por parte de administradores de alto nivel de destruirlos para proteger la cronología convencional de la evolución humana en el momento. El Instituto Smithsonian no tuvo otra alternativa que admitir su participación en la destrucción de los esqueletos de gigantes que medían entre 2 y 4 metros de altura. Después de todo, puede que los textos sobre los gigantes no sean tan fantasiosos. ¿Por qué se esconde la verdad acerca de los antepasados de la humanidad? Nuestros antepasados, los gigantes que poblaban la tierra como se recuerda en la Biblia y los textos antiguos del mundo. ¿Por qué se ha callado la existencia de un personaje tan importante para la humanidad como Enoc? ¿Qué significa que Dios se llevó a Enoc en un carro de fuego? ¿Será una nave espacial? ¿Será que Enoc, en sus viajes, estaba conviviendo con extraterrestres? Desde entonces existe la política de no intervención para dejar madurar a la humanidad lo más rápido posible, de lo contrario se tardaría más en hacerlo. Y si las fotos de ovnis que circulan por internet son verdaderas, tal vez sean los mismos vigilantes de los que habla Enoc y diferentes culturas antiguas que aprendieron su lección de no intervención con la humanidad. Si quisieran atacarnos o contactarnos ya lo hubieran hecho, sin embargo aún no lo han hecho, por lo menos, no públicamente.